Como ya lo anticipaba, íbamos a tener una conexión por Zoom. Gracias a Dios la podemos tener. Como siempre decimos, con todo esto de la digitalización, de la virtualidad, podemos tener uno que otro altibajo de internet, pero en este momento está andando bien, así que vamos a seguir así. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Lesteime, que voy a hacer la presentación que corresponde para el momento. En este momento es concejal en nuestro municipio por el Frente de Todos, es escritor, además es docente de posgrado en la escuela, es docente de posgrado en la escuela de posgrado justamente de la Facultad de Humanidades y Artes, rector del Instituto Superior Goya, entre otros cargos que nos va a seguir comentando él, pero uno de los que más nos interesa también es que trabajó como secretario de Educación entre el periodo 2013 y 2017 para nuestro municipio. Y en este momento justamente uno de los temas más importantes que vamos a tratar con él es justamente toda la realidad que están viviendo nuestros estudiantes a nivel nacional y claramente municipal. Buenos días, Daniel, muchas gracias por el tiempo y la comunicación. Buen día a ustedes, bueno, al revés, muchas gracias a ustedes por este espacio, así que buenísimo. Teniendo en cuenta toda la trayectoria que tuvo, el cargo que tiene ahora y demás, ¿nos podrías comentar, por favor, alguna perspectiva de esta nueva modalidad que tenemos en el ámbito educativo, con las clases que todavía en la mayoría del país no son presenciales y representan números muy bajos las que sí son realmente? Así que prácticamente podemos decir que la educación en nuestro país está siendo casi en su totalidad digital, o bueno, por medio de los famosos cuadernillos y demás, pero la presencialidad en el aula es casi inexistente. ¿Funciona este método para usted? Bueno, a ver, antes de intentar responder una pregunta imposible casi, que tiene que ver con esto de si funciona o no, primero habría que poner en contexto, ¿no? O sea, nadie previó nunca jamás una circunstancia de pandemia, y menos aún una circunstancia en la que la educación en el mundo, y particularmente en Argentina, tuvo que virtualizarse. De hecho, en algunos lugares directamente se suspendió la famosa continuidad pedagógica, ¿no? De hecho, algunos países de Europa, durante sus momentos más álgidos de la pandemia, decidieron hasta posponer o hasta suspender, digamos, eso que se denomina servicio educativo por parte del Estado, ¿no? De todas maneras, yo creo que en Argentina y en otros países lo que se intentó fue justamente generar una continuidad pedagógica que pueda brindar una vinculación con el conocimiento, que es el que se supone transmite la escuela, a través de otros medios, en este caso a través de fundamentalmente Internet, pero también a través de otras modalidades, porque también en algunas zonas, por ejemplo, rurales, se apeló al uso de cuadernillos, a la preparación de ciertos dispositivos y demás. Si funciona o no es un tema también difícil de responder. Yo creo que frente a una situación de excepcionalidad como esta que estamos viviendo y que nadie tampoco puede calcular hasta cuándo, nadie puede predecir hasta cuándo vamos a estar en esta circunstancia, yo lo que sí creo es que frente a esa circunstancia esto es lo que pudimos hacer. Y lo pudimos hacer porque hay formación docente, porque hay docentes comprometidos con su tarea, porque hay docentes que le ponen alma, corazón y vida a las instituciones educativas. Porque en realidad las decisiones finalmente se definen a partir de asumirlas por parte de quienes somos actores, en este caso principales en esta cuestión, que tiene que ver justamente con el colectivo docente. Sí. Por eso me parece que más allá de que por ahí se decreten, ¿sí?, desde los ministerios de educación a nivel nacional o a niveles provinciales ciertas cuestiones, si finalmente el docente no las ejecuta o no las lleva adelante, en este caso con un enorme trabajo en las casas, con un enorme esfuerzo por parte de las familias, también entendiendo que hubo lugares donde llegar ha sido prácticamente imposible, lugares totalmente alejados de toda posibilidad de conectividad, de toda posibilidad de contacto en la virtualización, pero digo, donde se pudo, creo
que se ha podido avanzar dentro de lo esperable, ¿no? Hay otras cosas que seguramente quedarán para cuando volvamos a retomar ciertas cuestiones vinculadas a la presencialidad. Yo creo que la virtualidad vino también en algún sentido para quedarse en muchas circunstancias, en muchos casos, como un recurso que seguramente se va a hacer ya, por lo menos en ciertos niveles de la educación, se va a hacer nos vamos a ir familiarizando con él, ¿no? Claro, sin dudas, un poco tomando lo que, perdón que la interrumpa, tomando lo que Sí. usted nos acaba de comentar sobre claramente el trabajo que tiene el docente dentro del aula. ¿Qué opinión tiene, o si está al tanto, de las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, respecto al trabajo que tienen los docentes y lo que representa? Mirá, te habla un orgulloso docente, o sea, yo me siento orgulloso de ser docente. Y además me siento orgulloso de ser docente viniendo de donde vengo, ¿sí? Yo vengo de una escuela rural, de un paraje rural del departamento de Goya. Agradezco a mis maestros y a mis maestras, agradezco a mis profesores que han logrado encender el deseo de que yo tenga ganas de transmitir a otros algunas cosas. Yo cada vez sé que sé menos, cada vez siento que sé menos, pero eso poco que por ahí uno ha logrado aprender o ha logrado pensar, bueno, que pueda transmitírselo a otros, es un reconocimiento, me parece, a esos maestros que hemos tenido. Sí. Creo que la ministra de Educación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se equivoca totalmente. De todas maneras, ella es coherente con un cúmulo de ideas que sostiene esa visión del mundo y de la vida, ¿no? O sea, no le podemos pedir peras al olmo, ellos piensan así. O sea, lo que la ciudadanía tiene que entender es que cuando uno vota, está votando también no solamente un partido político, está votando, o un sector político, está votando un modo de entender la vida y de entender la relación con los otros y de considerar a los demás, ¿no? Yo creo que lo que hace Soledad Acuña es poner en palabras, y está bueno que ponga en palabras, porque si no quedan como solapadas esas palabras, nunca se terminan de decir, ¿no? Pero finalmente es coherente con lo que ellos defienden, digamos. Para ellos siempre la educación ha sido un gasto. Para la ex gobernadora de Buenos Aires, las universidades eran innecesarias porque los pobres, ¿cuándo iban a llegar a las universidades? ¿Se acuerdan, no? De Heidi, ¿cómo es esta chica a la que ¿cómo es? Le han puesto ese mote, se me fue el nombre, la ex gobernadora de Buenos Aires, ¿no? La chica Vidal. Sí, sí. Para ella las universidades eran un gasto innecesario, porque ¿para qué poner universidad en determinados lugares si los pobres no van a llegar a la universidad? Y de hecho el primer mandatario en un acto de absoluta franqueza en algún momento llegó a decir caer en la escuela pública, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, todo es coherente, o sea, uno no puede pensar por fuera, y no estoy haciendo panfleto ni estoy diciendo nada que la gente no sepa, digamos, que después no lo quiera reconocer, que nos demos cuenta de que terminamos votando por otros motivos. Eso es absolutamente del orden de lo que cada uno decide, pero sí, tenemos que ser coherentes y tenemos que asumir que ellos piensan de esa manera. A mí me pareció un acto de agravio, además, en lo personal, y un acto de agravio al colectivo docente. La verdad, me parece inoportuno. Eso lo puede comentar, en todo caso, en una reunión privada, pero decirlo desde su lugar, en un acto público, porque estaba en una situación, digamos, con otras personas, desde el rol que ella cumple, la verdad me parece absolutamente desubicado, fuera de lugar, desafortunado, y creo que tiene que expresar las disculpas del caso. No le voy a pedir que renuncie, porque ¿saben qué? Insisto, ella forma parte de un gobierno y de un sector de la política que piensa eso en la realidad. ¿Se entiende? O sea, es imposible pedirle peras al olmo. Sí, y eso tiene que defender la ciudadanía. Claro, teniendo en cuenta esto, más allá de los dichos, las bases un poco vienen de una encuesta nacional, que una de ellas es la evaluación de no es verdad, esa encuesta nacional es para la tribuna, no es verdad, no es real eso. Bueno, respecto de todas formas al escenario, y teniendo en cuenta el posible hecho de que sea verdad
Los números dicen que el 51% de los encuestados que eran estudiantes de carreras avanzadas docentes eran mayores a 25 años, que el 29% había estudiado otra carrera y dejado, bueno, un escenario posible, ¿no? Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene usted, el trabajo con docentes y demás, ¿qué nos podría decir al respecto de de vuelta, llegado el caso que no sea cierto, posible escenario de una parte de la docencia argentina, porque tampoco hay que generalizar, sin dudas, tenemos grandes docentes en el país, en la provincia también, nuevamente, sin dudas. Pero teniendo en cuenta esto, ¿qué refleja, por ejemplo, en el aula tener un docente que haya optado por la carrera porque fue la última opción, por ejemplo? ¿Qué representa para el alumnado? No sé si se entiende la pregunta. Mira, yo ¿sabes qué? Yo voy a decir algo que en la sociedad por ahí va como a contrapelo del sentido común. Antes, cuando éramos, una comunidad con pocas escuelas, con pocos docentes y demás, se hablaba de la vocación. Hoy es imposible, en un mundo tan complejo, absolutamente globalizado. Buenísimo si alguien además siente la vocación pero para mí la vocación se construye, y la docencia es un trabajo, es un oficio, ¿sí? De hecho, hay un sociólogo maravilloso que se llama Sennett, que habla justamente del oficio artesanal del trabajo que hacemos en educación. Y ese trabajo se aprende, ¿se entiende? No es que alguien nace con un llamado de un no sé quién, de Dios, o Yahvé, o Alá, o los dioses del Olimpo, no se trata de eso. Eso se aprende. Si lo aprendés a los 18, cuando saliste de la escuela secundaria, o lo aprendés a los 45, porque descubriste ahí una beta como para encontrarle el agujero al mate a tu vida, cuando encontrás un proyecto de vida, ¿cuál es el problema? La verdad, a mí no me... ¿qué te garantiza vos que un médico que sale de la secundaria y estudia medicina, o un médico que, como no sé, en nuestra comunidad, el doctor Marinkovic, un médico destacadísimo, que recién pudo estudiar de grande porque su pobreza primero no le permitió, las condiciones desfavorables en las que se movió no le permitió, tuvo que hacer la primaria ya de grande, trabajando como mozo en un lugar para ayudar a sus hermanos? Hizo la primaria, hizo la secundaria y terminó medicina recontra grande. Y fue un excelente médico. Para mí eso es para la tribuna, ¿me entendés o no? Sí, sí, son cuestiones absolutamente insustanciales. A mí lo que me interesa es que la comunidad vea que cuando hay un trabajo docente en serio, ¿sí?, hay posibilidad de que se puedan modificar realidades, de que la escuela puede ejercer ahí una función que es fundamental todavía en nuestra comunidad. No se inventó otro artefacto, y digo artefacto porque hay autores, hay pedagogos que dicen que la escuela es una suerte de máquina o de artefacto, sí, que sirve para educar. Que profesionaliza ese oficio que está vinculado a la idea de la socialización, ¿sí? Con con unas cuestiones bien específicas que la dotan de ese rol y de ese lugar y de esa función, y por eso es que necesita gente que haga ese trabajo. Insisto, hace años atrás, hace 50 años atrás, uno podía hablar de la vocación, pero también hemos tenido un montón de gente que salía de la escuela secundaria, de la escuela normal, con el título de maestro, porque egresaban con ese título. Muchas de esas personas no ejercieron la docencia, y otras la ejercieron con una, con una capacidad maravillosa. Y también hemos tenido maestros absolutamente olvidables, que salían a los 17, 18 años con el título de maestro normal nacional, y su intervención docente es absolutamente mejor olvidar que... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Entonces, no sé, para mí es un tema, creo que es insustancial lo que ella plantea, pero además es insustancial que lo plantee desde el rol que ella ocupa. Porque ella hace 2 años viene trabajando el proyecto de la famosa Unicaba, de la universidad, que anulando a los institutos de formación docente. Institutos que tienen más de 100 años de vida,
yo no discuto que los institutos de formación docente tienen que hacer un trabajo de revisión y de replanteo de lo que se hace en la formación. Yo no estoy diciendo que sea una maravilla lo que hacemos en los institutos. No, el primero en hacer crítico de eso soy yo. Y de hecho, mi tesis doctoral y la parte que después se convirtió en este libro habla en gran medida de eso. Yo soy el primer crítico y de hecho critico muchísimo muchos rictus que tiene la formación docente. Pero ¿sabes qué? Decirlo en esos términos, descalificando al otro, despreciando al otro, porque de última, ahí lo que circula en ese discurso es clasismo, racismo, ¿sí? Y desprecio. En esas palabras no hay otra cosa. ¿Y qué se puede construir desde ahí? O sea, si yo te digo, mira, vos no servís para nada, vos sos una porquería, sos lo peor, el último orejón del tarro, ¿qué podemos construir desde ahí? Nada. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Teniendo en cuenta esto, y bueno, justo me dio pie para tocar el tema del libro, la construcción del educador. ¿Qué figura ve usted en el docente el año que viene? O bueno, llegado el momento que vuelvan las clases presenciales, de la forma que vuelvan 100% presenciales, con distintas medidas, lo que fuese. Pero cuando el chico tenga de vuelta esta revinculación, si se quiere, con el docente y con sus pares, ¿qué figura, qué panorama, qué perspectiva se puede decir que tiene para esta vuelta a la presencialidad? A mí me gustaría, sin ánimo de decirle a los colegas lo que tienen que hacer, pero a mí me gustaría que pongamos más la oreja, que los docentes aprendamos a escuchar un poco más a nuestros alumnos, a aquellas familias que se acercan a las escuelas, que podamos ser un poco más empáticos en el sentido de poder poner la oreja. Miren, hay un gran filósofo francés, ya murió, ¿no? Jacques Derrida, que decía poner el oído. O sea, creo que nuestras comunidades, creo que la sociedad hoy, después de esta experiencia absolutamente traumática en muchos sentidos, pensemos que muchos de estos chicos que vuelven a la escuela, sean niños, sean adolescentes, sean adultos que están haciendo su terminalidad primaria o secundaria, o que están haciendo una carrera universitaria o en el instituto superior haciendo un profesorado o una tecnicatura, muchos habremos pasado ya por la tremenda experiencia de haber padecido en nuestro cuerpo los efectos lacerantes de la COVID-19, porque son efectos lacerantes, ¿sí? O hemos seguramente tenido muchos la experiencia de haber perdido seres queridos. Entonces ahí es donde la educación tiene que mostrar una humanidad que a veces en la carrera por transmitir saberes, por bajar conocimiento, se pierde de vista, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Que además eso también hay que discutir. ¿Qué se entiende por bajar conocimiento, por transmitir saberes, por supuestamente hacer un ejercicio de transmisión ahí, ¿no? Yo creo que hay que bajar un poco los decibeles de la escuela transmisiva y generar un espacio más, digamos, de escucha, más de poder capitalizar la experiencia, porque aquello que voy a usar digamos, algo que lo tramita el psicoanálisis en términos teóricos, ¿no? Aquello que no se asume no se resuelve. Sí. Yo creo que nosotros, después de este trauma social que vamos a padecer como humanidad, que vamos a sentir como humanidad, digo, a todos esto nos cambió la vida. Digo, yo estoy viniendo del campo y tengo una prima adorada a quien no puedo abrazar, ni siquiera dar un beso, porque está asustadísima y no la quiero asustar, y por supuesto respeto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, está aterrada por el hecho de que en Goya tenemos 39 casos y no sé si ya no tendremos alguno más hoy. Entonces, respeto absolutamente lo que está pasando, pero ¿se entiende? O sea, todos hemos pasado y estamos pasando situaciones de lejanía, de falta de ese contacto humano. Digo, hay gente que no puede ver a sus padres, que no puede ver a sus hijos, que no puede ver a sus nietos hace meses. Digo, eso también aparece en el escenario de la escuela, y eso la escuela va a tener una oportunidad única de poder tramitar, de poder ayudar a suturar estas heridas que van a quedar lacerantes por haber perdido gente, por haber padecido esta experiencia y demás. Sí, creo que ahí hay que poner más... Sí, bueno, teniendo consecuencias, digo, de lo que estamos pasando en esta situación pandémica, como siempre decimos nosotros, hacemos mucho hincapié en eso, y bueno, teniendo en cuenta esto, el escenario que están viviendo tanto los estudiantes como los docentes, las familias en sí, como para ir cerrando la entrevista, piensa que se tendría que empezar a plantear, lo vemos mucho en Buenos Aires por ahí se destaca con
imágenes de manifestaciones y demás, que por ahí nosotros no lo solemos ver tanto a nivel municipal o provincial incluso. Estas manifestaciones que se están haciendo desde la educación en sí, todo lo que involucra el grupo social, ya sea estudiantes, alumnos, bueno, justamente docentes y tutores, que están pidiendo esta vuelta a la presencialidad, que exista algún tipo de protocolo como existe para las actividades recreativas, para los casinos, para el turismo incluso. Ve que sea productivo, viable en este 2020, sabemos que estamos cerrando ciclo lectivo, pero a pesar de eso, volver, por ejemplo, unas semanas a las clases con algún sistema y que los chicos tengan esta revinculación con el docente y con sus mismos pares, ¿ve que sea productivo realmente o habría que esperar a que todo el escenario esté un poco más tranquilo? Mira, yo creo que ahí hay dos cuestiones. En primer lugar, el proceso de revinculación va a ser tal en la medida en que la escuela perdió el contacto con sus estudiantes. Hay escuelas que no han perdido el contacto con sus estudiantes y de hecho lo han fortalecido en la virtualidad, y de hecho los docentes nos hemos convertido en docentes call center en muchos casos, ¿eh? Sí. 24 horas del día, 7 días a la semana, digo, no en todos los casos, pero en muchos casos eso ha ocurrido. Respecto de lo que me preguntás, me parece que eso hay que definir por niveles, porque para un niño que está ingresando a la escolarización, o que está terminando la escuela primaria, o que está ingresando al secundario, o egresando del secundario, es clave ese contacto con sus docentes, pero fundamentalmente es clave el contacto con los pares. De hecho, lo que más extrañan de la escuela secundaria, los adolescentes y jóvenes, es, por un lado, a los pares, ¿sí? A los compañeros, a los amigos, ¿sí? Encontrarse con los amigos en el espacio de la escuela. Pero ¿sabes qué también extrañan? Extrañan la posibilidad de charlar con un adulto esto que les está pasando. Claro. No es que extrañan aprender matemática o aprender cuestiones de lengua, de gramática, no, porque eso de última se puede aprender de otro modo, ¿se entiende? Sí. Eso, sí. Si no se aprende este año, se puede aprender el año que viene, eso se puede aprender por un Zoom, como estamos haciendo nosotros, se puede aprender. De hecho, nosotros en el nivel superior estamos dando clases, bueno, este año fue tremendo, dimos clases como pudimos, por WhatsApp, por Zoom, por Meet, por Classroom, por un montón de formas, sí. De distintas formas. Por eso digo, depende del nivel. A mí me parece que esto que se hizo ahora es para digamos, no sé, yo no lo hubiera hecho. Si me hubieran preguntado, yo hubiera dicho, no, vamos a esperar a tener una vacuna o a tener una situación un poco más de ciertas garantías. Pero insisto, también me parece que cada escuela, cada comunidad educativa tendría que poder, en función de lo que establece, por supuesto, la decisión del comité sanitario respectivo, pero creo que cada comunidad educativa también tiene que tener voz como para poder tomar algunas decisiones. Respecto de los protocolos, sí, de hecho el Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación, ha establecido un protocolo para el regreso paulatino posible a clases. Pero lo que pasa es que eso hay que traducirlo después a la realidad propia de cada comunidad. Exacto, y de cada escuela, porque no es la misma realidad la que vive una escuela primaria de, no sé, a 30 kilómetros de la ciudad, que la escuela primaria que funciona en el centro de la ciudad o en la periferia, o la escuela secundaria o el instituto superior. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Y como nadie sabe lo que va a pasar el año que viene, yo lo que diría, y esto sí es una sugerencia que humildemente aporto, es ver cómo hacemos para mejorar los canales de contacto y de comunicación con nuestros estudiantes. Canales de contacto y comunicación que hay que pensarlos primero desde la posibilidad de seguir virtualizados o con periodos de presencialidad y periodos de virtualización. Claro. Presencialidad y virtualización. Sí. Sí, no sé si te respondí, pero... Sí, se entiende perfecto, que es un poco también un protocolo dentro de los tantos que existen para la vuelta a la presencialidad. Muchísimas gracias, doctor, por el tiempo, más que nada por las informaciones, y bueno, seguramente vamos a seguir en el contacto. Al contrario, mirá, yo les agradezco a ustedes esta posibilidad de entrar en contacto con la ciudadanía, con la gente que son
quienes escuchan o ven los programas del canal, así que muchísimas gracias, me siento muy halagado con la entrevista. Muchas gracias. Bueno, nuevamente esperemos seguir en comunicación. Muchas gracias. Cuando quieran. Adiós. Adiós.